Saludos buenas y bienvenidos sean ustedes a este su canal Ray Circuit Design. Mi nombre es Raimundo Aracena y en este segundo video de diseñando PCB voy a explicar principalmente lo que es el 555. Quedamos en el anterior video, que en este video vamos a hacer el esquemático de un 555 en KiCad y a darle sus respectivas condiciones, ¿verdad? Pero primero tenemos que entender qué es el 555 y qué queremos hacer con él, ¿verdad? Ok. ¿Qué es el 555? El 555 es un IC, un circuito integrado, es un chip que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos o oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardo de tiempo como una oscilación, ¿verdad? Tenemos tres imágenes aquí. La primera imagen me muestra cómo se vería, cómo se interpretaría el 555 en su interior. La segunda imagen me enseña el pinout, la distribución de pines, cómo se llama cada uno y dónde están ubicados. Y la tercera imagen me muestra una imagen de cómo se vería físico ese encapsulado. Ese es un DIP de 8 pines, ¿verdad? Las conexiones del 555, ¿verdad? Tenemos multivibrador estable y multivibrador monostable. En el estable, este tipo de funcionamiento se caracteriza por usar una salida continua de forma de onda cuadrada o rectangular con una frecuencia específica. Dicha frecuencia se puede calcular a través de los dispositivos que le añadimos al integrado, como son R1, R2 y un capacitor principalmente. Y tenemos el multivibrador monoestable, que en este caso el circuito entrega un solo pulso de un ancho establecido por el diseñador. El ancho establecido es el tiempo que dura el pulso, ¿verdad? Y este se diseña añadiendo dos dispositivos que vendrían siendo una resistencia R y un capacitor C. Cada uno tiene sus respectivas imágenes, aquí lo podemos ver. Las conexiones, el pinout. Cuando hablamos de pinouts, básicamente estamos hablando de distribución de pines. El pin número uno es el GND, o conocido como conexión a tierra. Básicamente en este pin nosotros lo que tenemos vendría siendo la conexión para alimentación, el lado negativo, el lado cero. Tenemos también el pin 8, que es el VCC, que vendría siendo la alimentación positiva del IC. Normalmente este IC trabaja desde los 5 voltios en adelante con una limitante aproximadamente como de 18 voltios. Todo estos datos se pueden encontrar en el datasheet. El disparo se encuentra en el pin número 2. Ese es el pin responsable de que la activación de la salida llegue a high, ¿verdad? Y tenemos el número 3, el pin número 3, que es la salida. El pin para conexión de dispositivos a controlar por excelencia. Tenemos también el pin número 4, que vendría siendo el pin dispuesto para reseteo. Dicho pin, si no se va a utilizar, simplemente se conecta al VSC junto con el pin número 8. Tenemos el pin número 5, que es el control de voltaje. Este pin suele utilizarse mucho en lo que es el control de ancho de pulso, aunque hay otros métodos con potenciómetros, etcétera. Tenemos el pin número 6, que es el umbral, que es la entrada encargada de poner la salida en nivel bajo. Y tenemos el pin número 7, que es encargado de descargar. Este se encarga de descargar un capacitor que nosotros añadimos externo al circuito. Si se fijan, en las imágenes anteriores pudimos ver que tanto en el estable como en el monoestable nosotros tenemos un capacitor C conectado en el pin número 7, ¿verdad? Y en el estable se ve conectado a través de una resistencia R2, ¿verdad? Ya conociendo el pinout, esto es como se vería internamente, por así decirlo, como una referencia, cómo se interpretaría, cómo se comporta, ¿verdad? Primero, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Explicámoslo los dos juntos, porque el que vamos a trabajar será el multivibrador estable, ¿verdad? El multivibrador estable, nosotros tenemos una alimentación al pin número 8, 4 y entra la resistencia número 1. Ya tenemos la alimentación en el pin número 8, que es el VCC. Si nosotros tenemos, aquí por la distribución de pines, vimos que el pin número 4 es el reseteo. Si nosotros tenemos un positivo en el pin número 4, significa que no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y tenemos una alimentación por R1. Perfecto. En el pin número 7, nosotros tenemos la conexión de R1 y R2, ¿verdad? En ese intervalo. Pin número 6 y 2 están puenteados. Si se fijan, el número 6 y el 2 son los responsables de los dos niveles del 555. El 2 se encarga de ponerlo en high,
El 6 se encarga en ponerlo en low, la salida. Tenemos el GND conectado directamente a tierra, el pin número 1, y tenemos el pin de control, el pin número 5, conectado a tierra a través de un capacitor de un valor mínimo de 10 nanofarads. ¿Cómo funciona este circuito? La distribución interna nos dice que entre los dos pines de alimentación, que vendría siendo el pin número 1 y el pin número 8, nosotros tenemos tres resistencias. Esas tres resistencias se encargan de dividir el valor en un tercio cada una del valor general de la alimentación. Vamos a suponer que alimentamos con 9 voltios. Cada resistencia de esta tendría 3 voltios. Viendo eso, tenemos dos opanes del lado derecho de la resistencia. Si se fijan, hay un opan que está conectado al pin número 2 y ese pin está conectado al inversor del opan. El no inversor del opan guarda un tercio del valor de la alimentación del IC. Y el opan superior, si se fijan, tiene el pin número 6 conectado en la no inversora y en la inversora guarda el valor de 2 tercios el valor de la alimentación. Consecuente, tenemos un flip-flop en donde vemos el set y reset, ¿verdad? Y tenemos después una salida negada. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a enfocarnos principalmente en la forma de comportarse de los opanos. Cuando nosotros inicializamos el circuito, cuando nosotros lo conectamos, inicialmente este capacitor de aquí, el capacitor C, está descargado, está en cero. Y el estado natural del pin número 2 es 1. Si el pin número 2 está en high, está en 1, tiene un voltaje aplicado diferente a 0, la salida va a ser low, va a estar apagada. En este caso, como el capacitor está apagado, yo tengo prácticamente en este punto donde tengo conectado 2 capacitores, yo tengo un GND, yo tengo una tierra. Hace que mi salida automáticamente yo inicio el circuito pase a estar en high, en alta. Cuando el capacitor empieza a cargarse, el primer punto que sobrepasa, ¿verdad? Vendría siendo el del trigger, porque sobrepasa el valor de un tercio el valor de la alimentación. Si se fijan, anteriormente en el trigger yo tenía un 0, ¿verdad? Como yo tenía un 0, en mi no inversor yo tenía un voltaje mayor, por ende en la salida del opan inferior, el de abajo, yo tenía un 1. Al set yo había mandado un 1 y por eso mi salida estaba en high, ¿verdad? Ahora, en el momento que yo sobrepaso ese valor, cambia la situación. Entonces yo tengo un 0 en el set, pero pasa que todavía yo no he pasado 2 tercios el valor de mi alimentación. Por ende, yo también tengo un 0 en la R del flip-flop. Cuando R y S están en 0 los dos, se mantiene el último estado en el que se encontraba. Por ende, si estaba en high, se mantiene en high la salida. Y eso es lo que pasa. El capacitor sigue cargando. En el momento que sigue cargando, llega un momento en donde sobrepasa 2 tercios del valor de la alimentación. Y es ahí en donde actúa el pin número 6. ¿Qué pasa? El pin número 6 está conectado a la no inversora del opan superior. Y este opan superior lo que hace es que cuando sobrepasa 2 tercios, que es la referencia que tiene la inversora, manda un high, manda un 1 a la R de flip-flop, haciendo entonces que este se resete. Y por eso la salida entonces se pone en un estado low y se apaga. Básicamente yo tengo una histéresis generada por 2 opan y una resistencia en donde mi punto mínimo para encender, o sea, tengo que bajar de un tercio para encender y tengo que subir de 2 tercios para apagar, y este tiempo me lo definen las resistencias que yo pongo junto con el capacitor externo al interior del circuito. ¿Por qué? Tenemos que resistencia 1 más resistencia 2, ¿verdad? Multiplicado por el capacitor me dan el tiempo que él va a durar para cargarse a 2 tercios. Y resistencia 2 multiplicado por el capacitor me van a dar el valor que el capacitor dura para descargarse a menos de un tercio, que vendría siendo cuando la onda vuelve a ponerse en high en la salida. Ese sería el comportamiento. ¿Y por dónde carga y por dónde descarga? Bueno, carga directamente por R1 y por R2, y recordemos que en el pin número 7 lo tenemos nombrado como pin de descarga según el data chip,
y el mismo está conectado a un transistor. Lo que hace es que en el momento que llega a 2/3 del valor que sobrepasa, en la salida hay un 1, el cual se niega para crear un low en el pin número 3 y permite que el pin número 7 entonces descargue el capacitor con una conexión directa hacia el GND a través de R2, que eso es lo que podemos ver en este circuito. Entonces, ya sabiendo cómo se comporta el circuito que queremos hacer, vamos a nuestro entorno de trabajo, que sería KiCad. Vamos entonces a preparar lo que es nuestro 555. Recordando un poco, tenemos la barra principal, ¿verdad? Tenemos la barra secundaria superior, barra lateral derecha, barra lateral izquierda. Vamos a trabajar con la barra lateral derecha y vamos a entrar a lo que es añadir un símbolo. Vamos a abrir la librería. En el momento de cargar la librería tenemos que considerar qué es lo que necesitamos. Recordemos que necesitamos para este circuito resistencias, necesitamos dos, una R1, una R2, un 555 y dos capacitores. Preferiblemente, por conveniencia, se puede poner este capacitor, el capacitor C, electrolítico y el otro cerámico. Entonces procedemos a buscar nuestro dispositivo. Lo primero que vamos a introducir es el 555, que aparece aquí como NE555, el que deseamos. Vamos a poner el NE555P, encancelado DIP de 8 pines, es un true hole, un pasante. Lo añadimos, lo ponemos aquí. Vamos a abrir nuevamente nuestra librería y ahora vamos a buscar las resistencias. Escribimos R, aquí tenemos, añadimos el esquemático, volvemos a entrar a la librería y volvemos a añadir la resistencia. Ahora vamos a buscar el capacitor. Si se fijan, si solamente escriben C, aparece este. Este lo pueden utilizar para el cerámico sin ningún problema. Igual el símbolo se puede utilizar para el electrolítico porque igual después se le añade las especificaciones, pero es recomendable por conveniencia para no irse a confundir durante se esté enrutando, poner directamente el símbolo del polarizado, que se busca como C, raya abajo, polarizer, aparece así, y lo añadimos sin ningún inconveniente. Entonces, dispositivo que necesitamos, dijimos R1, R2, el 555, un capacitor electrolítico por conveniencia y un capacitor cerámico, ya están. Vamos a añadir una cosa más que vendría siendo un terminal. Este terminal lo vamos a añadir para poder poner la alimentación y la salida. Vamos a ponerle de nombre DC. Recuerden que estos valores se lo pueden asignar automáticamente aquí en ejecutar la herramienta de asignación de huellas, ¿verdad? Vamos a ejecutarla para que asigne los nombres directamente. Nosotros tenemos este capacitor. Cuando vemos, ese es el electrolítico. El que nosotros vamos a usar es un capacitor THT, True Hole, un pasante, cuya descripción es un capacitor radial. El diámetro y la distancia de pines son cosas que aparecen en el datachip del mismo. El que yo voy a utilizar específicamente es de 8 milímetros de diámetro y de 3.8 de distancia de pines. Lo especificamos. El capacitor número 2, que vendría siendo este pequeño de aquí, que es el cerámico, aparece aquí como un capacitor de disco. Y el que voy a utilizar es de 5 entre pin y 5 de ancho del capacitor. Y tenemos el terminal. El pin que voy a utilizar para conexión del terminal va a ser un pin header de 2.54 milímetros de distancia entre pines en vertical de este. Estos de aquí abajo son SMD, son de superficie, no lo vamos a utilizar por el momento. Vamos a utilizar este. Si queremos ver cómo se ve, le damos clic derecho, visualizar, y para ver el 3D le damos allá arriba a la opción. Así se ve lo que vamos a utilizar, doble clic. Para la resistencia buscamos las resistencias THT, True Hole, pasante. Buscamos las axiales. En este caso voy a usar de una potencia de 1/4, la cual tiene una medida de largo de 6.3 milímetros, de diámetro 2.5 y distancia entre pines yo voy a seleccionar 10.16. Con perfecta probabilidad se pudo haber cogido 7.62, pero el espacio entre la resistencia y los pines entonces hubiese sido pequeño. A veces es un poco incómodo de trabajar. Eso está a opción personal. Aplicamos, guardamos el esquema y continuamos y aceptamos. Ya teniendo todo correctamente añadido,
Vemos R1 es esta, R2 es esta. La organizamos como corresponde para ir correspondiente al esquemático. Entonces, las conexiones. Me dice que tengo VCC al pin número 4, 8 y a la resistencia número 1. Procede entonces, vamos a designar el pin número 1 del terminal como VCC, que va a la resistencia, llega al pin número 4 también, y el pin número 8. Tenemos que R1 y R2 van conectadas entre sí, las conectamos. Recuerden que para hacer eso simplemente podemos encima del pad, el clip, clicamos y nos vamos moviendo hasta llegar a la conexión deseada. R2 y el capacitor van conectados entre sí. En este es el capacitor electrolítico, recordemos, ¿no? El valor del capacitor no lo había asignado, pero el valor es de 100 microfaradio el que voy a utilizar. Y tenemos que en esta conexión entre R2 y el capacitor tenemos el pin 6 y 2 que van conectados también entre sí. Entonces procedemos a conectar el pin número 2. Y a esta conexión procedemos a añadir el pin número 6. Ya habiendo hecho esto, faltaría la conexión del pin número 1 y la del pin número 5. El pin número 5 va a este capacitor y el pin número 1 va a conexión de tierra que vamos a designar como el segundo pin del terminal. Lo ponemos aquí. Ambos capacitores conectan a tierra el pin restante. Vamos a hacer la conexión. Y el último pin faltante vendría siendo el pin número 3, que vendría siendo mi salida, y voy a poner en el terminal block el pin que resta. Ya teniendo todo conectado, ¿verdad? Guardamos, a confirmar. Esto será por hoy. La creación del esquemático. Ya vimos cómo asignar la huella en un video anterior. La asignamos aquí. Aquí podemos ver los valores que asignamos en este apartado, los dispositivos que tenemos. Podemos ver cómo quedó el esquemático, cómo buscar los dispositivos y entendimos cómo funciona el 555. Para el siguiente video vamos a trabajar entonces lo que es en herramientas, en el editor de placa, y vamos entonces a empezar a ver lo que es el entorno del PCB o diseño del PCB. Vamos a empezar a entender para qué sirve cada uno de estos apartados y qué podemos hacer con ello. Espero que lo de hoy le haya servido de algo, que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Y espero verlo para un próximo.